Hola, bienvenidos a una nueva clase de Super Cerebro. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante si queremos crear el hábito de la lectura y si queremos realmente leer un poco más cada día. Y es tener muy en cuenta un detalle que muchas veces pasamos por alto, y es el lugar adecuado para leer. No es lo mismo leer en cualquier lugar. Un lugar puede ser adecuado para leer o puede ser justamente lo opuesto, algo que nos motive a dejar de leer antes de tiempo. Vamos a ver las características. Para empezar, tiene que ser un lugar que esté ordenado. Es muy difícil leer en un lugar que está desordenado, donde hay papeles amontonados o donde hay cosas acumuladas. Es muy difícil porque el orden que podemos tener a la vista nos ayuda a ordenar la conciencia y a tener una mente más tranquila y relajada, mucho más propicia para leer. Así que asegúrate de leer siempre en un ambiente que esté ordenado. Después, otra cosa importante es la ventilación. Es muy importante que haya una buena ventilación, que haya una ventana cerca, que haya algún lugar por donde entre aire del exterior. Ese es un factor muy importante y que muchas veces pasamos por alto, pero la verdad es que si no tenemos aire del interior, cuando el aire empieza a volverse un poco viciado, nos da una especie de somnolencia a la hora de leer. Y nos va a costar mucho mantenernos alerta, vamos a tender a dormirnos. El estar constantemente recibiendo aire del exterior ayuda muchísimo a prolongar el tiempo de lectura. Otro punto muy importante es que haya buena luz. Si tenés una buena luz natural, sin que sea sol directo. El sol directo es malísimo para leer porque genera un brillo y un contraste tan fuerte en el papel que termina cansándonos la vista y agotándonos. Así que tiene que haber muy buena luz natural, pero sin sol directo. Y si la luz va a ser artificial, tiene que ser luz adecuada para la lectura. Lo ideal es la luz fría, no la luz cálida. La luz cálida tiende a mostrar todo el ambiente tendiendo al amarillo, medio amarillento, y eso produce incluso en nosotros al momento de leer la sensación de cansancio. Mientras que la luz más brillante, que es la luz fría, que es bien blanca, es una luz mucho más adecuada para leer y nos va a dar siempre la sensación de que estamos más alertas, más despiertos. Otra cosa muy importante es encontrar el espacio, el momento y el lugar de silencio. Necesitamos tener silencio. Y cuando hablamos de silencio no es solamente las personas del exterior, no solamente la familia, por ejemplo, que se va a acercar, que van a pasar, que van a hablar, sino también los dispositivos que nosotros solemos usar, como el celular, por ejemplo, o la televisión, o la misma computadora. En realidad, en el periodo de lectura lo ideal sería apagar todos los dispositivos, de manera de que la única concentración posible sea en la lectura, que no haya otro tipo de distracciones. Y tendríamos que poder tener un espacio en el cual los familiares o todos los demás integrantes de la casa sepan que nosotros vamos a leer y se propongan no interrumpirnos. Eso es muy importante. Otra cosa importante y que he venido resaltando en clases anteriores y prometí que se los iba a mostrar, es tener el ángulo adecuado para leer. El ángulo adecuado es por lo siguiente: cuando uno lee, en el momento que estamos leyendo, si nosotros leemos de esta manera, fíjense que el ángulo de visión cambia. No es lo mismo leer así que leer así, ¿no? Cuando estamos leyendo respetando el ángulo, nuestra visión, fíjense, si lo vemos de costado, es más directa. En cambio, si es así, nuestra visión, van a ver que las letras, las palabras se deforman con una lectura plana. Entonces, para eso hay unos elementos que son muy interesantes, son muy económicos. Por ejemplo, es el que utilizo yo. Esto es muy simple, fíjense, son dos placas de madera unidas con unas bisagras. De esta manera, esta placa se eleva y fíjense que tiene adentro una maderita y se lo voy a mostrar así para que lo vean, tiene unas ranuras y una maderita que se saca, entonces uno le puede graduar el ángulo de visión. Fíjense que cambiando el lugar de la maderita, yo gradúo el ángulo de visión. Lo puedo poner menos angulado o con mucho más angulado.
Entonces el libro se lee poniéndolo aquí. Acá tenemos la forma más adecuada para leer un libro. Esto es algo que recomiendo gastar, recomiendo invertir en un dispositivo de lectura como este, muy sencillo, es algo muy simple, pero es impresionante cómo mejora nuestra capacidad de lectura al tener el ángulo de visión correcto. Y por último, algo muy importante que hay que tener en el lugar de lectura, que si es posible, esto no todo el mundo va a poder tenerlo, no siempre se puede cumplir, pero si es posible, tener una ventana donde podamos ver verde, donde a través de la ventana veamos árboles, hojas, aunque sean macetas con flores, césped, no sé, verde. El poder levantar la vista y observar por una ventana y ver verde es algo que realmente ayuda muchísimo en la lectura. Van a poder leer más a gusto, van a prolongar mucho más el tiempo de lectura y van a poder concentrarse mejor. Si no tienen esta ventana en el ambiente de lectura, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, cada 5 minutos o cada 10 minutos, detener la lectura, salir afuera, al aire libre, posar la vista sobre algo de verde, sobre árboles, por ejemplo, los árboles que hay en la cuadra, unos segundos nada más, y volver y continuar con la lectura. De esta manera no se imaginan ese momento que posamos la vista sobre verde, cómo nos despejamos. Bueno, estos son algunos de los trucos que yo utilizo o algunos de los consejos que puedo darles para tener un ambiente propicio para la lectura. Y si en su casa tienen algo como un quincho, por ejemplo, o sea, un lugar que está alejado de la casa, que está en el medio del patio y alejado de la casa, ese es el lugar más perfecto para leer, porque entonces uno puede alejarse, puede avisar que va a estar leyendo y ahí va a tener siempre el contacto con el verde, puede salir al patio y volver a entrar rápidamente, tiene todos los beneficios. También hay personas que prefieren leer con un murmullo de fondo. Los bares, por ejemplo, son un buen lugar para ir a leer porque si bien hay mucho movimiento y hay mucha gente, pero nuestro cerebro interpreta como ruido de fondo y lo empieza a manejar, a gestionar como ruido de fondo y nos permite concentrar en la lectura. En mis años de estudio, por ejemplo, iba mucho a los bares a estudiar porque me permitían tener un nivel de concentración muy alto, ese murmullo de fondo. Pero no a todos les funciona. Bueno, con esto llegamos al final de esta clase. Espero que hayan tenido bien claro cómo debe ser un ambiente propicio para la lectura, qué iluminación tiene que tener, el aire, el plano inclinado, muy importante ese plano inclinado para leer. Y les recuerdo que pueden descargar la clase en formato MP3 para escucharla donde y cuando quieran. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.